Buenas noches a la amada y bendecida de Dios. Este es su hermano, amigo y colaborador en la fe, el obispo Fran Picón del Ministerio Proyecto Regénesis, dejándoles aquí una gotita de entendimiento espiritual para nuestra mutua edificación. Y como siempre, estamos volviendo al diseño original. En esta noche pues estaré hablándoles sobre el tema la oración en el nuevo pacto. La oración en el nuevo pacto. Todos de una u otra forma oramos a Dios. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es eficaz nuestra oración? Pregúntese ahí mismo, ¿es eficaz nuestra oración? Oramos de forma mecánica, de forma rutinaria, de forma rogativa o repetitiva, de forma relámpago, o estamos orando eficazmente. Son preguntas importantes que debemos hacernos. Ponemos el énfasis en el lugar o la posición en que oramos o en la eficacia de la oración. El apóstol Santiago, escribiéndole a las 12 tribus que estaban dispersas, ¿no?, de Israel, les enseñaba que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que la oración que se realiza en fe y sinceridad de corazón posee un poder extraordinario. Mientras estudiaba y me preparaba para esta enseñanza, me acordaba de mi hijo cuando solo tenía 5 añitos de edad. Hoy día tiene 40 años. Y yo llegaba de un viaje ministerial y mi esposa me fue a buscar al aeropuerto. Mi esposa estaba preocupada por un dolor estomacal que el niño tenía y asustada me contaba, me comunicaba su deseo de llevar al niño al hospital. Y luego de decirme todo lo que estaba pasando, le pregunté a mi esposa si había orado por el niño y ella me respondió que no. Muchas veces nos enfrentamos con situaciones difíciles, diversas, y nos desesperamos. Es muy normal en nuestra naturaleza, ¿verdad?, de humanidad. Y se nos olvida que la oración eficaz del justo puede mucho. Se nos olvida. Cuando llegamos, fuimos al dormitorio y mi hijo con sus manitas puestas en su estómago se quejaba del dolor intenso. Pero noté algo que me llamó mucho la atención. Mi hijo había puesto una revista que llegaba a mi casa a través del correo de un evangelista y la tenía allí al ladito de su cama. Y luego de un abrazo y un beso a nuestro hijo, le pregunté, ¿y esa revista por qué la tienes contigo? Y él me respondió, papá, para que ustedes oren como él está orando por esas personas. Mi esposa y yo inmediatamente empezamos a orar por la sanidad de nuestro hijo. Y a los pocos minutos nos pedía comida. Dios había sanado a mi niño. Como un ex profesional de la salud, creo en la medicina, creo que los médicos juegan un rol extremadamente importante en nuestra sociedad con relación a la salud, pero también creo que la oración del justo, esa oración eficaz del justo, también puede mucho. Les pregunto en esta noche, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? La practicamos en nuestras reuniones, pero ¿sabemos realmente qué y qué oramos o cómo oramos, especialmente en el nuevo pacto? Medite por un momento eso. Medite por un momento. La oración es el foro más íntimo que tenemos los hijos de Dios para comunicarnos, para dialogar con el Creador, con el Señor, con el Salvador y Él con nosotros. Hablando con muchos creyentes en diferentes ocasiones y circunstancias, yo les pregunto si han orado durante el día y lamentablemente su respuesta es no. Cuando los justos oramos de forma eficaz, el poder que actúa en nosotros se manifiesta
para la gloria de Dios, para el avance de su reino y para el beneficio de los hijos del Eterno. Cuando oramos eficazmente, podemos escuchar la voz del Eterno de forma audible, intuitiva, o su espíritu nos guía a la palabra escrita para que al recibirla, ésta se convierta en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Frecuentemente durante la oración eficaz recibimos y disfrutamos de la llegada de ideas y pensamientos espirituales para la dirección de nosotros. Se vuelve en un tiempo de alabanza, adoración, gratitud al Eterno. En el Antiguo Testamento, Moisés oró. Él intercedía por el pueblo de Israel. En el periodo de transición, en la vida biológica y de Jesús según la carne, él oraba al Padre por sus discípulos y oraba por él mismo. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo orándole al eterno Dios en la cárcel junto con Silas. Inclusive, Pablo le enseña a orar a la iglesia y a su discípulo Timoteo. Vamos a leer algunas escrituras, ¿verdad? Donde vemos a estas personas orar. En Éxodo, nosotros encontramos a Moisés orando. Éxodo 32:11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios. En Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús en Lucas 23, 44 y 45 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero ¿qué me dice de los apóstoles del Cordero? Miren en Hechos 19, Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar cerca de la hora sexta. En Hechos 16, 25 dice, pero a mediodía orando Pablo y Silas, ahora tenemos al apóstol y maestro de los gentiles. Dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, ¿qué? Los oían. Ese mismo Pablo en Filipenses 1, del 3 al 4, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me recuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones con gozo por todos ustedes. Y a la iglesia de Colosas, Colosenses 1, del 3 al 4, dice, siempre orando por ustedes damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. Y en este texto, que en realidad lo vamos ahora a descifrar, ¿verdad? A decodificar, él le dice a su hijo en la fe, Timoteo, en 1 Timoteo 2, del 1 al 3, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Aquí, en esta exhortación paulina a su hijo en la fe y quien fuera el obispo, el que presidía el ágape allá de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, Pablo le enfatiza sobre la importancia de la oración, la importancia de ese diálogo continuo y diario con el Eterno, y le dice esta frase importante: exhorto ante todo. Timoteo enfrentaba un sinnúmero de retos dentro y fuera de la iglesia. Sin embargo, el consejo divino en esta carta es que en primera instancia, Timoteo debía orar al Eterno.
en el nuevo pacto, en este pacto eterno, en esta dispensación de la gracia, sí se ora, se ora. Pablo no le dio la solución al conflicto o a los conflictos que pudiera tener Timoteo internos o externos, los que él estaba sufriendo. No, ¿sabe lo que le dice? Te exhorto a orar. El mejor consejo que te pudiera dar en esta noche, si estás enfrentando algún reto interno o externo en tu vida, es que te retires a dialogar, a platicar con el Señor. Lo próximo que exhorta el Espíritu a través de este escrito paulino, que lo ven ahí en 1 Timoteo 2 del 1 al 3, encierra las razones para nosotros dialogar o cómo dialogar. Lo que nosotros tenemos, ese instrumento que tenemos para platicar con Dios, ese foro tan especial para platicar con el Eterno. Pablo clasifica estas 4 razones para hablar con el Eterno como rogativas, como oraciones, como peticiones y como acciones de gracia. Permítame explicar cada uno. Se merecen una explicación. La primera, el diálogo en forma de rogativas. Esa oración en forma de rogativas, en el original escrito, el clásico griego, se refiere a la oración de súplica. Súplica. Aquí es donde un renacido, uno que ha nacido de nuevo, un hijo de Dios, va directamente al Padre Eterno para suplicar por una persona y no necesariamente por un objeto no animado ni tampoco por un sistema humano. Por ejemplo, usted no ora por su equipo favorito deportivo para que venza al otro. Esa oración no pasa de este techo. Las rogativas son una comunicación al Padre de intercesión. De intercesión. Luego que se rasgara el velo del templo en la muerte de Jesús, según la carne, todos tenemos, escucha bien, tú, yo, todos los renacidos, la iglesia del Señor tiene acceso al eterno Dios 24/7 sin necesidad de un intermediario humano, sin necesidad de un amuleto, sin necesidad de una imagen de algo creado aquí en la tierra, sin necesidad de un artefacto de suerte, un sacerdote, una virgen, un rito o una ceremonia. No, los hijos de Dios podemos ir directamente a nuestro Padre Dios para suplicar por el bien de otro. Mientras lo que Pablo nos comunica en Filipenses 4:19, donde él dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta carta, igual que la dirigida a Timoteo, incluye 4 razones, o las incluye las mismas que allá en la carta a Timoteo, para dialogar con el Eterno Padre. Pero quiero enfatizar la razón de esa súplica, la razón de la intercesión, del ruego. La separa de las otras 3 que voy a discutir en breve, para que vean que existe una razón legítima para usted rogar por quién, por su cónyuge, especialmente si estos no conocen al Señor. Amada hermana, si tu esposo aún no conoce a Cristo, sigue intercediendo por él. Amado, si tu esposa aún no conoce al Cristo, sigue intercediendo por él, por tus hijos, por la familia inmediata, la externa, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, por tus amigos. Si eres un estudiante en la escuela o en la universidad, suplicamos al Señor en su presencia continua por su salvación. Suplicamos, intercedemos por su bienestar, por el crecimiento espiritual y por la salud. Si se encuentra lejos de usted, este ser querido, este amigo, esta persona en otro estado, en otra provincia, en otro país, suplicamos al Señor que envíe un obrero para que a través del poder de la palabra lo pueda conectar a Cristo o que se le revele a Cristo.
personalmente. La segunda razón para dialogar con el Señor diariamente son las oraciones. Escucha bien, son las oraciones. Y pensará que esto suena repetitivo, que una oración pueda ser una oración por separado. Pues sí lo es. Y me explico. Las oraciones de las que habla el apóstol Pablo en la carta, en realidad son declaraciones de las riquezas espirituales e inescrutables reveladas en Cristo Jesús. Esta razón para tú y yo dialogar con nuestro Padre, con el Creador, con nuestro Señor, es la más usada en el nuevo pacto por los maduros en Cristo, por el hombre o la mujer espiritual. Inclusive usamos esta razón de declarar la verdad, la que liberta, la verdad presente, las riquezas espirituales, como le dije, sobre las rogativas. En Filipenses 4:19, Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a las riquezas del Padre en gloria en Cristo Jesús. A los romanos, él le dice, ninguna condenación hay para ti que estás en Cristo Jesús. Tú que no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas dos revelaciones mencionadas aquí por el apóstol Pablo a las iglesias son el producto o son el beneficio de la verdad presente, que es Cristo. Son una palabra viva del Espíritu para cada uno de los hijos de Dios. Cuando nos encontramos en esos momentos donde tenemos una necesidad espiritual o una necesidad natural, lo dialogamos con el Eterno. Oramos al Padre en fe. Oramos por lo que Cristo o en lo que Cristo, creyendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en esa obra consumada, en el test del estai, en la obra terminada, en los beneficios que trajo esa obra maravillosa de Cristo en su cruz. Declaramos estas cosas desde nuestra posición espiritual. Recuerde que tú y yo, por el amor y la gracia de Dios, estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Nosotros no oramos desde nuestra naturaleza que es temporal. No, oramos de nuestra sobrenaturaleza, de nuestro estatus espiritual de hijo de Dios. Usted está declarando sobre usted. Usted está declarando sobre su familia y sobre cualquier otra persona las verdades espirituales en Cristo Jesús. Usted está declarando que Dios suplirá todas sus necesidades, la de su familia, la de sus hermanos o tal vez un amigo, conforme a las riquezas de su Padre Celestial en gloria y en Cristo Jesús. Estas oraciones declaratorias edifican, exhortan y consuelan al que las hace y al que las escucha. Son proféticas, de esa naturaleza profética. Acomodan lo espiritual a lo espiritual. Nos recuerda lo que ya nosotros tenemos en Cristo. La plenitud de vida que poseemos nos la va a recordar cuando nosotros oramos de esta índole, de esta forma. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Es importante asimilar la palabra de Dios. Es importante congregarnos para aprender a Cristo. Nuestra oración no puede ser mística, sino tiene que ser de maduros. Será una oración espiritual y extendida en Cristo, su vida y el nuevo pacto. La tercera razón para hablar y escuchar al Eterno son las peticiones. La oración de petición. Este tipo de diálogo con Dios es una solicitud suya a Él. Se le pide algo al Eterno. Se le pide espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, de acuerdo a Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice, pido en oración, este es Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, pido en oración para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé, escucha bien, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. También hacemos peticiones sobre algún asunto que no entendemos al estudiar la Escritura.
Lo importante aquí es no pedir lo que ya conocemos y poseemos en Cristo Jesús. Para eso están las oraciones. Para eso están las declaraciones de las que hablamos anteriormente. Por ejemplo, pedir que Dios nos bendiga. Señor, bendíceme. Cuando ya nosotros, la palabra nos dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ve? Ya eso lo tenemos. Ya eso está planchado. Mira lo que dice Juan en Primera de Juan 5:15. Dice, ¿y cómo sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones? También sabemos que nos dará lo que le pedimos. Aquí la clave es cómo sabemos y también sabemos. Es importante y para entender, nosotros debemos orar para que tengamos espíritu de sabiduría, para que tengamos espíritu de revelación, para conocer más y más de Él, para que se nos alumbre los ojos del entendimiento. Y entonces así sabemos pedir. Ahora, si usted lee el contexto completo de este verso que está ahí en su pantalla, este habla de la petición en la fe en el Hijo de Dios. Todo el capítulo, en lo consumado en Él. No es cualquier disparate o capricho lo que pedimos. No es pedir riquezas materiales sobre lo espiritual. No es pedir venganza sobre el amor. No, eso no funciona así. Por eso es importante conocer a Dios, conocer al Hijo, a Jesucristo, conocer el propósito eterno de Dios, conocer tu identidad como hijo de Dios y conocer el nuevo pacto en el cual tú habitas. Recuerda, la oración eficaz del justo, del justificado por la fe en el Hijo, puede mucho. Cristo es la sabiduría. Cristo es el poder de Dios, dice el apóstol Pablo. No sea que te pase como lo que dijo Santiago. Pedís y no reciben porque piden mal para gastar en sus delitos o deleites, mejor dicho. La gente a veces pide cosas para su bienestar y se le olvida que pedimos para el bien colectivo. Cuarto y última razón para dialogar con el Eterno todos los días y a toda hora es la oración de acción de gracias. Estas acciones de gracias al Eterno es una que refleja madurez. Los maduros dan gracias al Señor por todo. Es ese diálogo donde, o en él, que expresamos la gratitud de nuestra salvación. Por nuestra salvación. Por la vida que Dios nos ha impartido, damos gracias. Damos gracias por la reconciliación del mundo. Damos gracias por la redención, por la justificación, por la santificación, por las riquezas espirituales. Damos gracias por nuestro matrimonio. Damos gracias por nuestros hijos. Damos gracias por nuestra familia de carne y sangre. Y también damos gracias por la iglesia donde Dios nos ha sembrado, por la familia de la fe a nivel universal. Damos gracias. Damos gracias por nuestra salud. Damos gracias por todas las cosas naturales que se nos añaden, se nos sumen al prosperar nuestra alma. Amados, los cielos están abiertos para los hijos de Dios. La herencia está dispuesta y disponible, pero solo para los maduros. Efesios 5:20 nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia de Colosas, ahí dice en capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis desde la palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En conclusión, aunque nuestra comunión con el Señor no se limita solamente a orar, definitivamente la oración es parte integral de nuestra vida y la expresión de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque nos permite dialogar a cualquier hora
en cualquier situación, en cualquier lugar. ¿Con quién? Con el creador del universo, con el creador de nuestras vidas, con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con el omnipotente, con el omnisciente, con el omnipresente, con el que todo lo sabe de ti y de mí, de nosotros, con el que se sigue, con el que sigue formándose en nosotros. ¿Cómo no hablar con Él directamente y diariamente? Los santos de allá del Antiguo Testamento no tenían ese privilegio, pero nosotros, los santos de esta dispensación hermosa de la gracia, sí. Oremos en el Espíritu, pero oremos también con el entendimiento. Oremos en el Espíritu significa que no vamos a permitir repeticiones de vanas palabrerías, misticismo, intelectualismo humano, ni tampoco una agenda carnal, ni acompañaremos la oración con ritos, con amuletos, con símbolos o con ceremonias religiosas, ¿verdad? Las presignaciones. No, no, eso no es orar en el Espíritu, sino que vamos a ir ante nuestro Padre Celestial con un corazón como sincero, con un corazón humillado, entendiendo que Él es soberano y que Él es nuestra fuente de paz, gozo, justicia y poder. Vamos a rendirnos ante Él con una actitud pura y de hijo para permitir que lo espiritual se acomode a lo espiritual. Pablo sigue diciendo que oremos en el entendimiento o con nuestra inteligencia espiritual dada por Él. Orar en la mente de Cristo o con la mente de Cristo, con el entendimiento. Orar en el entendimiento es orar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, si la oportunidad llega por una cita divina, cuando una persona, un ser querido necesita esa oración, considérala, como te dije, una cita divina de parte del eterno Dios y ore por esa persona. No ignore la oportunidad ni la ocasión. No importa dónde sea, sea en el mercado, en el supermercado, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en la plaza pública, donde sea, ore por esa alma. Antes de abrir, ¿verdad? Eh, 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 los ojos mayormente, demos gracias al Señor. ¿Por qué, hermanos? Y oremos. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Yo espero que en esta ocasión usted haya sido edificado, exhortado y consolado, que haya despertado en usted ese deseo, ese anhelo de platicar con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor anhela hablar contigo. Es importante en esta dispensación de la gracia, en este pacto eterno, hoy en Cristo Jesús, sí se ora. Así que tengan una maravillosa tarde, una maravillosa noche o mañana cuando usted vea este video. Espero que hayan sido edificados. Así que gracia y paz a todos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.